Buenas tardes. Soy Ricardo Angora, el responsable del Departamento de Salud y Movilización Social. Gracias a los que estáis conectados para asistir a esta mesa de comunicaciones, que el título es Innovación Social desde la Administración Pública, metodologías y herramientas del Ministerio de Inclusión Social, y que se enmarca en este quinto encuentro de conocimiento en acción. Esta mesa de comunicaciones pretende acercarnos a cómo la administración pública está incorporando enfoques de innovación social, y no solo desde el diseño de políticas, sino también desde, como vais a poder comprobar, desde metodologías de trabajo, herramientas concretas y procesos de generación y transferencia de conocimiento. Y esto, bueno, pues en diálogo y en relación con el sector social, ¿no? En la presentación del encuentro hemos escuchado cómo la gestión del conocimiento es clave para abordar retos complejos, ¿no? Y en esta mesa de comunicaciones, este enfoque se va a concretar en experiencias impulsadas desde el Ministerio de Inclusión Social y, bueno, pues vais a ver cómo aportan aprendizajes que son relevantes tanto para la acción pública como para las organizaciones sociales. La mesa va a contar con una ponencia y dos experiencias que se van a presentar de forma consecutiva. La ponencia va a tener una duración de 20 minutos y cada experiencia va a tener una duración de 10 minutos. Tras las presentaciones abriremos un espacio de diálogo de unos 15 minutos, tanto para preguntas, comentarios, reflexiones compartidas, con el objetivo de profundizar pues, en lo que queráis, pero sobre todo yo creo, pues quizás lo que más interesa son los elementos metodológicos y en las posibilidades de aplicación práctica de las herramientas que nos van a presentar, ¿no? Vale, bueno, sin más, vamos a dar paso a la primera ponencia. El nombre de la primera ponencia es ecosistemas de innovación social para el cambio de modelo de cuidados. Y lo va a presentar Liliana Marcos. Liliana es asesora de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Pues sin más, adelante Liliana, cuando quieras. Hola, buenos días. Creo que me oís bien. Sí. Perfectamente. Bueno, empezar dando las gracias a Médicos del Mundo por haber invitado a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y también por haber generado y metido un espacio para hablar de innovación social en el evento que organizáis hoy. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales es la área de la Administración General del Estado competente para que nos tengáis como colocados en el mapa de instituciones del Gobierno. La Secretaría de Estado competente en la materia de servicios sociales y cuidados de larga duración. Dependemos del Ministerio, estamos dentro del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Bueno, y muchas gracias por la presentación, Ricardo, y a Maya, que me has parecido todo súper pedagógico y claro. Y quería unirme también a los agradecimientos a Eva Salto, que en otras ocasiones ha sido ella la que me ha contactado y me ha parecido una estupenda profesional. Vale, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales es la principal ente de la Administración Pública donante de innovación social e impulsora de innovación social. Y lo somos porque estamos convencidos del poder y el impacto de la innovación social. Hemos hecho cambios legislativos para darle una arquitectura institucional que le dé sostenibilidad y proyección a la innovación social, y hemos también financiado proyectos y espacios como el que yo os voy a presentar hoy aquí, que se llama Plataforma Vidas, que es un ecosistema de innovación social. Pero no sé si recordáis esa expresión de cuando alguien tiene un martillo ve clavos por todos lados. Y es que cuando tienes una solución te parece que todos los problemas se arreglan con tu solución, que es la innovación social en este caso. Bueno, no es esta nuestra visión de la innovación social. Hay muchas problemáticas que no necesitan hacer innovación para solucionarse, ¿no? Hay unas concretas que tienen unas características concretas de las que ahora hablaré, para las que es importante articular innovación social, y luego definiré qué es lo que entendemos nosotros por innovación social y en base a esa definición por qué generamos ecosistemas de innovación. ¿Cuál es el nuestro qué, no? El nuestro qué
es lo que queremos cambiar, cuál es nuestro problema, para luego hablar de el cómo. En una sociedad como la nuestra, sin tiempo para cuidar y en el que el tiempo y el espacio de las instituciones, de nuestras decisiones y de nuestras energías se articula fundamentalmente en torno al llamado trabajo productivo, la organización social del cuidado, cómo organizamos y nos repartimos, algo que sí o sí hay que hacer, que es el trabajo de cuidado porque es el que nos mantiene con la vida vivos, nos sitúa a unas y a otras en un sitio distinto en relación a cómo disfrutamos de nuestros derechos, de oportunidades y cómo son nuestras capacidades de agencia política. Si esto lo cruzamos, obviamente, con una sociedad patriarcal, obviamente esto nos coloca a mujeres y a hombres en un sitio distinto. Pero aparte de esto, y de lo que quería enfocarme más, es que en esta sociedad del no cuidado también determina cómo se establecen las relaciones entre la persona que necesita cuidados o apoyos y la persona, institución u organización que provee esos apoyos. Cuando nosotros hablamos de un nuevo modelo de cuidados desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, estamos hablando cómo la sociedad organiza esos cuidados y apoyos y cómo genera una relación determinada entre la persona cuidada y la persona no cuidada. Y la persona que necesita apoyos. En el modelo, digamos, tradicional de cuidados en los que no hay espacio para cuidar, las personas están supeditadas, las personas que necesitan apoyos, a las necesidades y organización del servicio que provee estos apoyos. Esto es la forma, lo que hemos llamado, que igual habéis oído por algún sitio, institucionalización. Es decir, si yo soy una persona que necesita apoyos o cuidados en un alto grado, cómo se define y determina mi vida no es por mis necesidades, voluntades, contextos y preferencias, sino por las necesidades de organización del servicio que me provee esos cuidados y apoyos. Si yo hiciera un ejercicio aquí en las personas que estáis participando y preguntara que levantaseis la mano aquellas que no podéis, por ejemplo, ¿no? Decisiones muy cotidianas y muy concretas y que parecen nimias. Que no podéis elegir lo que desayunáis los domingos, que no podéis decidir con quién os despertáis, compartís cama o habitación, y que no podéis decidir si salís a pasear por las tardes o no, porque depende de un tercero. Y alguien levantara la mano a esas tres preguntas, diríais, jolín, qué vida más rara, ¿no? O está preso o algo por el estilo, porque no puede ser. Todos vivimos en una serie de circunstancias que determinan y condicionan nuestras decisiones, pero, ostras, estas son como muy básicas, ¿no? Tendría que pasar algo como muy fuerte para que no pudiéramos decidir ni con quién compartimos habitación, ¿no? Lo cierto es que en España hay unas 400.000 personas que viven en algún tipo de institución. Y ahora hablaré un poco lo que entendemos por institución. Ya sean residencias para personas mayores en situación de dependencia, centros para personas con discapacidad, recursos para para personas en situación de sinhogarismo o centros y recursos para niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales. Y en todos ellos la organización de ese recurso condiciona o determina la vida de estas personas y no tanto sus preferencias o sus necesidades. Cuando hablamos de desinstitucionalización, hablamos de avanzar hacia otra forma de cuidar. Y obviamente ese avance no es un proceso, no es un blanco o es un negro. Hay instituciones que deberían cerrarse o deberían cambiarse de forma radical, y por eso estamos generando contextos en los que la desaparición de esas instituciones hay alternativas y no genere vacíos de cuidados, pero sin embargo hay otros recursos y otros centros residenciales de distinto tipo que han avanzado y que han avanzado mucho, que son más coherentes con los derechos humanos, y por eso no hablamos de blanco-negro institucionalizado o no, sino de un proceso en el que todos como sociedad debemos avanzar. Porque hay algo que está como súper claro. Todas tenemos algo escrito en nuestros genes, que es la interdependencia y la vulnerabilidad. Es decir,
Todas en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar cuidados y todas en algún momento de nuestra vida vamos a cuidar. Lo que no está escrito en nuestros genes es cómo lo vamos a hacer y cómo como colectivo, como organización social vamos a organizar los cuidados. Con lo cual, no está escrito en nuestros genes que la forma de cuidar a personas con altas necesidades de apoyo y cuidados sea en el exilio, sea en determinadas formas de organización residencial. En Europa Occidental hemos inventado lo que... soy consciente que todas las que estamos aquí estamos atravesadas por necesidades de cuidado. Muchos de nosotros tendremos personas en situación de dependencia en nuestro entorno y se toman decisiones en el contexto que hay. Esto, por supuesto, no es culpabilizador y no es para considerar que está mal lo que estamos haciendo. Es que estamos haciendo lo que podemos hacer. Pues estamos trabajando para poder hacer otras cosas, ¿no? Y cuando hablamos de instituciones ya no estamos hablando de los orfanatos de Dickens, pero es cierto que podemos avanzar y hay otras formas de cuidar y hay países en los que el número de plazas residenciales ha bajado hasta unos niveles que si os pongo gráficos dirías, uy, ¿cómo lo estáis haciendo? Bueno, es que se puede hacer a través de sociedades cuidadoras. En Europa Occidental inventamos las residencias en un proceso histórico que viene de las leproserías. Hubo un momento en el que tuvimos que crear sitios cerrados para que no hubiese contagios y aquí habrá muchos expertos en salud pública y entendéis lo que es eso. Y la lepra en un momento desapareció y siguieron estando en Europa Occidental decenas de miles de recursos residenciales que pues nuestras soluciones culturales fueron ir rellenándolo de otros colectivos. Y de esa solución cultural ha evolucionado a la que estamos ahora. Y por lo tanto, si cómo cuidamos es un resultado de un momento concreto de estado cultural, no es universal y no es inevitable y por lo tanto nos podemos imaginar un mañana en el que cuidamos de otra forma. Pero para eso hay que ir construyendo los pasitos para ese cuidado distinto. Para generar lo que llamaba sociedades cuidadoras en los que hay una serie de ecosistemas que permiten articular los cuidados y apoyos que recibe una persona para que sean sus necesidades, sus voluntades y sus intereses vitales los que determinan sus vidas y no las necesidades de las organizaciones. Vale, hasta aquí el cómo. Y no sé si me he enrollado mucho. Ahora el qué. ¿Por qué la innovación? Vale. Los problemas sociales complejos son aquellos que están definidos porque no tienen una causa única. Normalmente no han sido respondidos de forma adecuada, para los que no hay una única solución y para los que tampoco existe una solución permanente, es decir, las soluciones que podemos ofrecer tienen que ir cambiando en el tiempo. Bueno, cambiar la forma en la que tenemos de cuidar en nuestras sociedades es un problema social complejo. Y ante los problemas sociales complejos es ante los que la innovación social es una buena herramienta, porque hay que pensar hacer las cosas de otra manera y hay que pensarlo constantemente. La innovación social no consiste en que una persona tenga una idea brillante, por muy brillante que sea. Ya vosotros seguro que tenéis vuestro cajón de ideas brillantes llenísimos hasta tope de cosas que dijisteis, que pensasteis, esto es maravilloso para este problema social complejo, no entiendo por qué no está en todos los rincones de España. Esta es una idea de la innovación social que, si me permitís la expresión, es neoliberal, ¿no? Un señor brillante tiene una idea, tachan, le damos un premio y ya está, solucionado. Bueno, más lejos de la realidad, la innovación para que funcione tiene que entender la complejidad y convivir con la complejidad. Ante un problema social complejo, innovamos desde la complejidad y las soluciones que tengamos tienen que idearse y experimentarse en la complejidad. Esto es, interactuando con muchos actores, escuchando mucho a las personas que están involucradas, incluidas las personas que nosotros llamamos desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, bueno, nosotros no nos lo mandamos a nosotros, expertas por experiencia, es decir, son las personas que conocen lo que quieren porque lo viven, y desde ahí innovar. Y esta es la concepción que no solo tenemos nosotros como principal ente de la administración pública que financia innovación social, sino la que tiene la Unión Europea y la Comisión Europea. Y esta es la idea que está detrás del ecosistema de innovación Plataforma Vidas. Para que la innovación social no solo tengamos estas ideas y las testeemos desde la complejidad, sino para que funcione, para que realmente florezcan,
tienen que darse determinadas circunstancias y condiciones sobre las que distintos teóricos de la innovación social han escrito libros maravillosos que os animo a leer. Tiene que ser un problema complejo no resuelto, obviamente. Tiene que haber un dolor colectivo y cómo organizamos el cuidado en nuestras sociedades nos duele colectivamente a todos y todas. Tiene que haber una sociedad que escucha, y yo cada vez que hablo de dependencia, por ejemplo, con las personas, noto que hay un silencio, porque esto les duele y quieren escuchar. Y hay una movilización, hay una gran sociedad civil articulada en torno a los cuidados que se proveen a distintos grupos de nuestra sociedad, personas en distintos momentos de su ciclo vital que necesitan una mayor intensidad de cuidados y apoyos. Y también tiene que haber que esa movilización social, esa sociedad civil esté altamente conectada, tenga muchas conexiones con las instituciones. Es decir, para definir estas condiciones de otra forma, lo que tiene que darse es una sociedad en un contexto social denso, rico en relaciones, en el que las relaciones sociales sean fuertes. Y es ahí donde las ideas brillantes no se quedan en cajones, cuando son compartidas porque hay unas relaciones sociales densas. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales, como principal impulsora del cambio de modelo de cuidados, apuesta por la innovación social porque es un problema social complejo y porque creemos que es a través de sociedades densas y altamente conectadas en las que podemos impulsar cambios culturales que realmente florezcan. Somos la principal institución financiadora de la innovación social y cuando hablo principal es bastante dinero y ahora os comento cuál es la lógica de cómo financiamos. Llevamos 2 rondas de financiación por un total de 212 millones de euros. Se han financiado hasta la fecha 57 proyectos innovadores destinados a apoyar familias en situación de vulnerabilidad para reducir el riesgo de declaraciones de desamparo. Y aprovecho para saludar a Paola Bernal de UNICEF, que ahora contará su experiencia y la veo en la pantalla. Proteger a niños y niñas que ya tienen esta situación de desamparo para que puedan crecer en ambientes lo más parecidos a un hogar. Facilitar que personas en situación de dependencia vivan en sus hogares con apoyos y cuidados desde una perspectiva ecosistémica. Impulsar soluciones innovadoras para situaciones de sinhogarismo y favorecer la vida independiente con personas con discapacidad. Pero financiar no es suficiente, porque podemos financiar innovaciones ideales e ideas brillantes y no tener unas relaciones densas entre entidades sociales altamente movilizadas a un dolor colectivo por un problema complejo no resuelto y que no haya interacciones que nos permitan que la semilla de la innovación florezca. Y es ahí donde nosotros decidimos cuando lanzamos la financiación contribuir a generar estos ecosistemas complejos de interrelaciones y no decir, bueno, ahí os doy la financiación y ahí os apañáis. Y es así como nace lo que llamamos Plataforma Vidas, que podéis bichear si os metéis en internet en la página web plataformavidas.gov.es. La Plataforma Vidas es un ecosistema de innovación social que co-crea junto a los proyectos. Cada proyecto no crea de forma aislada, sino que cuando los juntas, crean otra cosa. Esto es como un coro en el que cada voz tiene otro tono cuando cantan todos juntos. Y lo que se crea en la interacción es distinto que la creación, que es simplemente el agregado de las creaciones individuales de cada uno de los proyectos. En la plataforma Vida participan los proyectos financiados, participan la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y sus direcciones generales y participan también distintas administraciones públicas. Ahora mismo, como os decía, hemos tenido 2 rondas de innovación, de financiación, con 57 proyectos, 19 de ellos en los que participaron un total de 400.000 personas, con una cantidad de dinero considerable y en el que participaron en las experiencias que luego os van a contar. Ya finalizaron y ahora estamos en la fase de ejecución de otros 35 proyectos. La lógica es financiar profolios. ¿Qué son profolios? Tenemos un problema concreto al que financiamos no una única solución innovadora, sino que financiamos varias,
que crean juntas para dar soluciones agregadas, no simplemente soluciones conjuntas, no solamente agregadas, y la administración pública, las administraciones públicas competentes en servicios sociales, ayuntamientos o comunidades autónomas, tienen para elegir y modular todas las soluciones que se han innovado. Y entonces tienen una cartera de soluciones que pueden aplicar a su contexto y necesidades, porque ante problemas sociales complejos no hay una única solución. Los proyectos en el ecosistema de innovación comparten aprendizajes, generan sinergias, reducen riesgos, prueban conjuntamente nuevas soluciones y veremos más, y además vemos que a través de una interacción sostenida se va produciendo un cambio cultural, acompañamos este cambio cultural de cómo miramos los cuidados a través de esas interacciones, porque yo os diga que no sé qué de las leproserías y que hay que cuidar de distintas maneras, no os he cambiado vuestra forma de ver a ninguna de las personas que estáis aquí, sino que es a través de la experiencia propia compartida de un aprendizaje sostenido en el que nuestras miradas cambian y se van acercando hacia una construcción común. Las entidades, en este sentido, entran con una determinada visión de su problemática, muy desde su conocimiento, que es perfecto y maravilloso, y compartiendo con el conocimiento de otras y escuchando a otras, salen de otra manera. Y cuando digo no solo las entidades y las personas que han participado, aquí están Guadalupe o Paola, sino nosotras como técnicas que hemos participado en la plataforma, entramos de una manera y salimos de otra. Toda la facilitación y que está detrás del ecosistema no es que hagamos espacios, jornadas y tengamos una web. No, hay un equipo especializado en metodologías de ciencias sociales que genera espacios de interlocución, escucha colectiva, co-creación, comunidades de aprendizaje y otro tipo de metodologías puestas a disposición de generar este ecosistema de intercambios e interacciones. Voy a poner dos ejemplos de proyectos y de resultado de la interacción. Uno de ellos tiene que ver con la infancia y el otro lo puede contar, ahora Guadalupe lo contará mejor, pero os lo cuento un poquito. La legislación española establece que los niños y niñas privados de cuidados parentales no pueden ser cuidados crecer en sus familias de origen, deben crecer prioritariamente en familias. Pero hay determinados niños y niñas con situaciones especialmente complejas, como grupos de hermanos, adolescentes o menores con conductas externalizadas derivadas de traumas o experiencias tempranas de adversidad, para los que el acogimiento familiar es muy complejo y hay que innovar y probar cosas para que puedan crecer en familias, porque no podemos condenarles a vivir en recursos simplemente porque su situación es más compleja. Fue con esta idea con la que pilotamos una modalidad de acogimiento familiar especializado en el que las familias acogedoras son también terapeutas especializados en trauma infantil. Y a una de las personas de los adultos de la familia se le paga un sueldo por acoger. Entonces, tiene gran parte de su tiempo liberado y aparte de ser el padre o la madre de acogido, dedica todo ese tiempo para introducir el apoyo terapéutico, la terapia, en su interacción con el niño o la niña. Esta es una de las formas que vemos que es, con la que es posible ir progresivamente cerrando las plazas de los recursos de lo que se llama niños y niñas con problemas de conducta, aunque esa forma de expresarle igual podríamos debatir si es adecuada. Bueno, pero no me quiero meter en esto. Este proyecto no solo ha conseguido pilotarse con satisfacción y adecuadamente en 4 comunidades autónomas, sino que se han incorporado a la cartera de servicios de in 3 con lo cual places. We've been able to test algo innovador en distintos something innovative in different contexts, interacting with many agents, para que los niños y las niñas because the la administration modalidad tiene que estar muy segura de haber has to be participado very activamente en todo el sure proceso. about the whole process in order to Y hemos change to pasado, por lo another tanto, de la phase. innovación a una So we've solución gone from establecida. innovation El to segundo an ejemplo, institutional solution. que The creo que es second del que va a hablar example, Guadalupe, Guadalupe will talk generar un about espacio en that, el que is intercambian about generating a interacciones space entidades where que igual no hubiesen relacionado o no se hubiesen relacionado tanto. institutions that La wouldn't relate to plataforma each Miras other have a tradicionalmente relationship. las The entidades de
the organizations of childhood would relate to childhood. Avec les personnes en situation de sans-abrisme ou les personnes âgées, donc c'est classé par population. Donc certains organismes qui avaient donc une expérience différente, une approche différente, font intervenir donc une approche différente ou un organisme avec un organisme qui a travaillé dans l'accès au logement et un organisme qui a travaillé donc avec les personnes en situation de dépendance. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet puisque Guadalupe en reparlera. Donc suite à cette première innovation, on a créé un produit qui est un projet qui est un portefeuille d'innovation. Vous pouvez le voir sur le site de la plateforme de Vidas dans ressources. Vous avez un dossier et donc le portefeuille d'apprentissage. Donc les découvertes et les apprentissages donc des projets financés. Donc je vous recommande d'aller voir. Et si vous avez des questions, donc on reste encore un petit peu ensemble. On va lancer un autre financement avec un portefeuille plus défini de problématiques concernant donc le maintien dans les foyers ou dans les logements pour les personnes qui ont des besoins complexes ou en situation de dépendance. Lo saca una de las direcciones generales de las que cuelgan de esta Secretaría de Estado, que es el INSERSO, donc, y espero que, bueno, il va y avoir donc une publication avec l'INSERSO et bon, si ça intéresse Médicos del Mundo, donc on sera, le médecin du monde, donc on sera en contact. Muchas gracias, voilà, merci beaucoup. Liliana, por presentarnos y por Merci beaucoup, Liliana, pour ce partage. Cómo funcionan estos ecosistemas de innovación social para el donc, cambio merci de cette présentation sur les systèmes, les écosystèmes d'innovation sociale pour le changement de modèle des soins. Et maintenant, donc, nous allons écouter justement donc ces deux expériences dont a parlé Liliana, donc expérience d'innovation sociale pour le changement de modèle des soins et financée donc par le ministère des Droits sociaux, de la consommation et de l'agenda 2030. La première expérience, donc ETSESAIN, donc faciliter l'accès aux personnes âgées. Provivienda. Y este proyecto se inició a principios de este año. Lo va a presentar Guadalupe Moreno. Guadalupe es responsable estatal en Provivienda, donde impulsa proyectos de innovación social que están orientados al derecho a la vivienda, a la inclusión residencial y al desarrollo de modelos comunitarios que puedan ser replicables. Guadalupe tiene una sólida trayectoria en coordinación de programas, de trabajo en red y de diseño de soluciones innovadoras. Combina una visión estratégica con un determinado y fuerte enfoque práctico y colaborativo, y su trabajo se centra en generar fundamentalmente impacto social, en fortalecer alianzas institucionales y también en acompañar a los equipos en los procesos de cambio, de aprendizaje y de mejora continua. Pues nada, Guadalupe, tienes 10 minutos para presentarnos esta experiencia. Adelante. Muchas gracias a todas y especialmente a la Organización de Médicos del Mundo por invitarnos a que contáramos la experiencia de ETSESAIN. Vale, bueno, pues os voy a contar esta iniciativa, tal como estabas diciendo al inicio. Es un proyecto que hemos empezado a ejecutar a finales de enero, en febrero de este año, que viene de un trabajo y de un proceso también de aprendizaje en el que hemos tenido oportunidad, como decía antes Liliana, de encontrarnos, y la Fundación Matía, que es una entidad que lleva más de 130 años trabajando dando servicios sociales, sociocomunitarios en Guipúzcoa, y también con el Instituto Matía, que es la parte de la Fundación Matía encargada de investigación, evaluación aplicada, diseño
y demás. Y Provivienda, que bueno, que somos una entidad un poquito más joven, que llevamos 35 años luchando por el derecho a la vivienda. En el anterior proceso de este ecosistema de innovación, cada una de las entidades estábamos trabajando en diferentes retos y nos dimos cuenta de que había muchas cuestiones en común. Es verdad que vehiculiza el modo en el que las personas mayores quieren vivir su vida, y con la vivienda es algo que es fundamental y que tracciona a la hora de poder truncar los procesos de vida elegidos y facilitar procesos de institucionalización. Y os vengo a contar un poco el proyecto y sobre todo los retos, porque en 3 meses la experiencia, ¿no? Que lo que pueda contar la compañera de UNICEF, que trae como todo ese trabajo de años, pues será mucho más rico, pero sobre todo desde los retos, y ahí también pensando un poco en vuestro comunidades de prácticas de envejecimiento y demás, pues que pueda ayudaros desde ahí a pensar algunas cuestiones. Este es un proyecto, como os digo, que hacemos en esta alianza de estas 3 entidades, y en el que, entendiendo que los procesos de cambio cultural se tienen que hacer de manera participada, están trabajando y están participando con nosotros la Diputación de Guipúzcoa y 2 ayuntamientos, en concreto el de Donosti y el de Usurbil, ambos en Guipúzcoa, porque es también los espacios donde están situadas estas viviendas que Matías desplegó en el proceso de desinstitucionalización con anterioridad de viviendas para toda la vida, ¿no? El cómo poder hacer ese proceso de transformación para que las personas puedan seguir envejeciendo en viviendas y no en instituciones residenciales. Nada, pues lo que queremos con este proyecto es facilitar que las personas mayores puedan acceder a las soluciones de vivienda alternativas, seguras y adecuadas y sostenibles, promoviendo su autonomía personal mediante el bienestar y el acompañamiento integral, o permanecer en su vivienda con las modificaciones que necesiten para evitar procesos de institucionalización. Y esto responde a un reto concreto, ¿no? Que es que nos encontramos en un proceso de envejecimiento como sociedad acelerado, y hay un aumento de necesidades de cuidados que hace que el modelo tal como está organizado a día de hoy sea insostenible, ¿no? Y sobre todo estos modelos tradicionales que la respuesta fundamental o es procesos de institucionalización, que lo que suponen también es la pérdida de autonomía, es clave, ¿no? Y esto se vehiculiza también en algunas cuestiones claves, que es que las viviendas no están muchas veces adaptadas, y también ese proceso de no adaptación de las viviendas puede generar cuestiones claves, como de dejar de participar en entornos comunitarios, ¿no? Desde cuestiones de soledad no deseada, por supuesto, pero va más en la clave de también de qué manera poder hacer de manera preventiva, rápida, adaptaciones en las viviendas que permitan que estas personas puedan continuar en el proceso de envejecimiento en su vivienda, ¿no? Y a su vez, con otra necesidad en la que nos vemos como sociedad como un gran reto, es esa escasez de vivienda asequible, ¿no? Que vehiculiza y que genera también múltiples procesos de exclusión socio-residencial, no solo a las personas mayores, si están envejeciendo o envejecidas, que están en ese marco, ¿no? Sino a cualquier, nos afecta de manera directa a toda la sociedad. Por eso pensábamos que repensar esta vivienda como el eje de cuidados y de proyectos de vida, nos encontrábamos en un momento de oportunidad. Y lo que hacemos desde Chezain, como os decía en el objetivo, es que, bueno, pues que las personas puedan mantenerse en su hogar bien, con pequeñas adaptaciones, viendo desde ahí qué es lo que requieren de los apoyos, de manera preventiva, y a la par también, si lo que desean, una vez acompañadas, incorporadas, es pasar estas viviendas para toda la vida, que son espacios, comunidades de vecinos, que existen tanto en Donosti, que es Lugaritz, como en Usurbil, que es Egurtxegi, las personas puedan transitar estas viviendas para toda la vida y combinar esta lógica, ¿no? De vivienda, cuidados y comunidad. Y con un impacto doble, que tiene que ver con el bienestar para estas personas mayores, que finalmente deciden, según cambian las necesidades de su vida,
continuar bien en su vivienda o pasar a estas viviendas para toda la vida, sobre todo poder articular un pequeño trabajo en una bolsa de vivienda asequible. Muchas veces cuando las personas van a tomar una decisión de cambio a otra vivienda se encuentran con muchas barreras que tienen que ver por desconocimiento del proceso de alquiler, pueden ser desconfianza, puede haber también una inseguridad, ¿no? De qué manera poder dejar su hogar ¿no? Sin una gestión y demás. Y esto a la par nos encontramos también con ciudadanos, ciudadanas, familias, etcétera, ¿no? Que no pueden acceder a una vivienda asequible. Creemos que haciendo este puente, ¿no? Facilitando todo el proceso de intermediación y acompañamiento a estas personas para que puedan pasar, si quieren, a esas viviendas para toda la vida, pero de forma paralela puedan poner su vivienda de manera temporal y que ayude a hacer ese proceso también de que la vivienda pueda también ayudarles a poder pagar determinadas necesidades de apoyo que puedan requerir, poder generar una pequeña bolsa de vivienda asequible que de alguna manera permita de manera sistémica dar respuesta a varios retos que nos encontramos como sociedad en la que personas, familias puedan entrar en estas viviendas de alquiler asequible. Nada, lo que planteamos en este sentido es, bueno, pues que lo que queremos con esta experimentación pasar a un cambio de modelo, con ejes que tenemos en el proyecto, que os sonarán, que es un marco también de trabajo clave, pero que bueno, que queremos un poco plantear eso en esta parte del ciclo de innovación social, como lo estamos haciendo. Creemos clave en un proceso de gobernanza y un ecosistema que estamos trabajando en un modelo participativo en el que estén estas personas mayores, vecinos y vecinas, estas administraciones que están participando y agentes comunitarios, para que sean ellos y ellas los que también decidan el proceso de codiseño, prototipado del modelo de cuidados y de las respuestas y demás que trabajen y que desarrollemos. Un proceso de comprensión profunda con un diagnóstico participativo y un mapeo de ecosistema de actores, benchmarking y análisis de buenas prácticas y demás. A su vez, el diseño de un modelo de prototipado de estos servicios centrado en la persona, que esta gobernanza y este ecosistema lo co-creen, lo diseñen, ampliando también a otros agentes que vean que son necesarios incorporar en este diseño. Y luego un pilotaje que permita, pues, a través de diferentes líneas, personas que decidan quedarse en su vivienda de manera temporal y porque ahí es donde deciden tener su proyecto de vida, poder hacer las adaptaciones necesarias para poder continuar con calidad de vida y demás, o personas que decidan pasar a esta transición, ¿no? Acompañar a estas viviendas para toda la vida, poder también tener ese ciclo, como os decía, de bolsa de alquiler asequible, ¿no? Y luego, por último, pues incorporar esta parte, ¿no? También de la evidencia y la transferencia a través de una evaluación rigurosa, generación de ese conocimiento. Y la parte fundamental va en línea, pero no es que las cosas se hagan secuenciales, que es la escalabilidad del modelo replicable y sostenible. Aquí también hemos generado un grupo promotor más enfocado hacia la escalabilidad para poder empezar a trabajar desde ya todo el proceso. Estos proyectos tienen una duración, este proyecto y toda la línea nueva de financiación que contaba Liliana, de estos 35 proyectos de innovación, tienen una financiación que es de 2 años. En 2 años tenemos casi que desde el año pasado empezar a trabajar con la escalabilidad y la incorporación a las políticas públicas. Entonces, este también es una parte fundamental de poder hacer que esto pase. Los retos que nos encontramos y lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y demás. Ahí, como os traigo como 3 ejes que tienen que ver con los aprendizajes clave, hacia dónde estamos enfocando y no porque ya tengamos estos aprendizajes clave, sino porque ya entendemos que es nuestro punto de partida en el marco, ¿vale? Porque hacia dónde estamos trabajando, ¿no? Y las implicaciones en este caso para poder plantear impacto en las políticas públicas, ¿vale? De ahí la clave, los retos en los que nos encontramos es que estamos en un proceso, ¿no? Es verdad, Liliana lo decía al principio, ese cambio de modelo cultural, estamos dando pasos, pero seguimos encontrándonos resistencias, ¿no? Y ahí también es algo clave, ¿no? Fundamental para
para hacer que el cambio sea real, ¿no? Del paso de esa residencia a la comunidad, de esas respuestas, de esos servicios residenciales a servicios en la comunidad. Los retos también de coordinar múltiples actores. Estamos generando, como os digo, estos grupos promotores en el que están equipos técnicos, están también personas, vecinos y vecinas mayores de estas viviendas y demás, y los procesos participados y generar ese trabajo y esa fundamental para que todas tengamos esa parte, pues es un marco complejo y en eso estamos poniendo también mucho foco. Activar esa oferta de vivienda asequible, creemos que esto es clave, es verdad que es un piloto que va a ser pequeño, pero creemos que puede ser una buena respuesta para poder incorporar a la política pública y demás. Generar esa confianza en las personas mayores a la hora de poder querer participar e integrarse en esta parte de este proceso, no solo participado, sino los procesos de escucha y demás para poder trabajar con ellas y ellos, entendiendo que tienen claves fundamentales en su experiencia, pero no solo, sino también como agentes activos de la transformación de la política pública y escalar sin perder la personalización. Entendemos que esta parte es fundamental y diría no solo la personalización, sino también la territorialización. Estamos desplegando esto en Guipúzcoa con una realidad concreta a nivel competencial y enfoque, pero queremos que este proceso no pueda escalarse los resultados, aprendizajes que podamos conseguir entre todas para bueno, la orientación de políticas públicas a nivel más amplio, ¿no? Que en otros territorios. Como os decía, los aprendizajes, creemos que la vivienda es la infraestructura vital de los cuidados, muchas veces invisibiliza y esto genera luego respuestas y procesos de pérdida de autonomía e institucionalización que son claves. Y hablo en este caso vivienda no solo con la idea de hogar, sino vivienda la parte más infraestructura de cuidados, de habitabilidad, de asequibilidad, de pues todo lo necesario que tiene que ver con pues la seguridad residencial y demás. La decisión residencial como un proceso y no como un momento concreto, como un continuo, es fundamental. La comunidad como una clave para la sostenibilidad. Ahí hay todo un proceso que si desdibujamos, al final lo que va a hacer es que los proyectos no dejen de ser puntuales o que respondan a una respuesta, pero que puntual en un momento concreto, pero que no se apropie la comunidad como una respuesta a escalar y que sea propia en este cambio de modelo cultural. La innovación requiere esta parte de prototipar, medir y adaptar. En esto estamos. Trabajamos desde una lógica de permanente revisión y aprendizaje, con una metodología también de incorporación de las metodologías ágiles, clave de la inspección y adaptación. Y luego con nuevos perfiles profesionales, tanto de técnico de vivienda como facilitador de los procesos de vida de estas personas. Y por último, que os poníamos ahí, esas implicaciones, ¿no? Para las políticas públicas. En la clave fundamental de integrar vivienda y cuidados, esa separación de vivienda y servicios sociales, creo que responde a un momento concreto en el que se organizó los sistemas de cuidados y demás, pero no podemos dejar detrás esta parte, ¿no? Clave de cómo las viviendas, ¿no? Y la infraestructura condiciona también las prácticas de cuidado o los procesos de cuidado y por lo tanto la autonomía, la vida elegida de las personas. Apostar, como os decimos, por estos modelos comunitarios, antes os lo decía, la clave fundamental, impulsar esta parte de intermediación de alquiler y vivienda asequible como una parte también fundamental. Creemos que es el foco hacia donde estamos poniendo todo, que os decíamos en esta parte de escalar las soluciones, empezar a trabajar. Llevamos 3 meses, como os digo, en la puesta en marcha de este proyecto, también con un know-how y todo un trabajo desarrollado en este territorio por las compañeras de Fundación Matí y Matí Instituto, que eso es clave y toda esa parte añadida. Y luego, por supuesto, escalar esas soluciones en base a la evidencia, ¿no? En todo lo que consigamos lograr como desde la evaluación poder servir ¿no? de datos, y ya no solo de datos, también de relato, para que se pueda escalar y de prácticas en esta política pública. Y hasta aquí es lo que os traía. No sé si me he pasado de tiempo. Muchas gracias, Guadalupe, por habernos explicado
este modelo, ¿no?, para facilitar el acceso a personas mayores a viviendas alternativas por parte de la organización de Provivienda. Pasamos ahora a la segunda experiencia. La segunda experiencia es Infancia sin violencias, un modelo de prevención local de la violencia contra la infancia y la adolescencia por parte de UNICEF. Este proyecto ya está en marcha, como ya se ha comentado antes, y lleva tiempo funcionando. Y lo va a presentar Paola Bernal. Paola es especialista en políticas locales de infancia en UNICEF España, y ahí coordina la incidencia en políticas públicas locales y en proyectos como la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia. Paola es economista con formación de posgrado en cooperación al desarrollo, gestión de proyectos e innovación social, y cuenta con una amplia trayectoria en derechos humanos y en cooperación internacional, tanto en España como en contextos de alta vulnerabilidad y en el ámbito internacional con UNICEF, ¿no? Bueno, agradecemos a Paola también por su disponibilidad, dado que su equipo está inmerso también en la organización del Congreso Internacional de Ciudades Amigas en la Infancia en estos momentos, ¿no? Sabemos que ha tenido que hacer un esfuerzo. Y además también comentar pues, que da la casualidad de que desde Médicos del Mundo hemos trabajado estrechamente con Guadalupe y su equipo para el acceso a recursos de vivienda de nuestros programas que tenemos de mujeres en situación de prostitución. Pues nada, adelante, Paola, tienes 10 minutos para presentarnos esta experiencia. Vale, Rubén, muchas gracias y a vosotros, a Médicos del Mundo, por la invitación, a Liliana, porque he llegado aquí por ella, pero quería empezar con esto, que es un poco para explicar el por dónde empezamos y por qué llegamos a esto, ¿vale? Aparte de la invitación de la Secretaría de Estado, porque nosotros formamos parte como de la primera cohorte esta de los proyectos de innovación. Entonces, cuando ellos nos plantean que necesitaban un proyecto de innovación, en nuestro caso lo enfocamos desde los municipios, que es con los que trabajamos en Ciudades Amigas de la Infancia, en un contexto, porque en ese momento este proyecto se plantea o se diseña en 2021 y eso significa que la ley de la LOPIBI, la ley acababa de ser aprobada hace muy poco. Esta ley tiene una serie de innovaciones o de cambios estructurales en la forma como se aborda el trabajo en protección de la infancia en España, y uno de ellos apela directamente a los municipios y tiene que ver con la prevención. ¿Vale? Entonces, nosotros llevamos trabajando con municipios desde el año 2002. Esta ley es reciente, en el año 2021, y por lo tanto estábamos viendo que este trabajo en prevención necesitaba reforzarse, porque los municipios en España con los que nosotros trabajamos, además por falta de recursos, etcétera, etcétera, temas de priorización, se tiende a atender la respuesta en casos de protección, digamos, en riesgo, que sería el ámbito en el que trabajan los municipios en España, más que en la prevención. Entonces, este proyecto estaba enfocado a buscar a cómo se podría reforzar el trabajo en prevención de los municipios en este contexto de una nueva ley y de una situación de violencia contra la infancia, en el que solamente los casos graves que pasan al sistema de protección, desprotección, tutelas, y etcétera, etcétera, se atienden, y no se está trabajando en prevención y en casos de riesgo más leve, porque allí hay menos recursos y porque también hay una falta de identificación, una falta de registro, una falta de información, ¿vale? Entonces, para que entendáis un poco el contexto. Entonces, nosotros trabajamos con municipios, ¿y qué fue lo que hicimos con ellos? Lo que hicimos con ellos fue, primero, escoger 10 para trabajar en este proyecto, y con esos 10 municipios, teniendo en cuenta además que vienen de ser ciudades amigas de la infancia, este era el punto de partida. Eso significa que los municipios ya tienen un plan local de infancia, o sea, ya tienen un diseño de política de infancia con enfoque de derechos de infancia, que esto es un avance, o sea, teníamos un terreno ya abonado para hacer esto. Y otro terreno ya abonado es que todos deben tener un consejo de participación infantil de niños y niñas. Entonces,
para desarrollar y obtener las innovaciones y el trabajo que hicimos con los municipios. Trabajamos por una parte con personas adultas, o sea, con los profesionales del municipio, y por otra parte con los niños y las niñas, ¿vale? Entonces estábamos en estas tres comunidades autónomas con estos tres municipios. Esto es un poco el resumen del proceso y de la metodología. Parte, como todos los proyectos de innovación, desde un diagnóstico que en primer caso fue como más teórico, digamos. Este diagnóstico teórico se valida y se trabaja con los profesionales de los municipios y también con los niños y las niñas, por eso la importancia de que los municipios tuvieran un consejo de infancia. Y de ese primer proceso sale, en las metodologías de innovación, la primera iteración de la innovación que nosotros estábamos desarrollando. Esa primera innovación pasa a una fase de pilotaje aplicada en los 10 municipios y además casi que en paralelo a un proceso de evaluación. Entonces, con los aprendizajes de la fase de pilotaje y de la evaluación, se revisa las innovaciones que estamos haciendo y se diseña el modelo que es el resultado del proyecto, digamos, el grande que nosotros presentamos, ¿vale? Entonces, la innovación principal es este modelo de prevención de la violencia, que es el título además que habéis escuchado que tiene esta intervención, con estos 4 enfoques, el comunitario, que además Guadalupe también lo ha mencionado, que es muy importante, para buscar llegar antes de que el daño se produzca, reforzando la sensibilización y la formación en los municipios con un enfoque además estratégico e integral, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los elementos del modelo, pero una cosa que es importante, estos son los pasos, esto luego lo tenéis, que no quería entrar yo en detalle del modelo. Uno de los elementos importantes y las innovaciones es la gobernanza. O sea, se estructura un sistema en el que los titulares de obligaciones, que en este caso es el municipio, porque es un gobierno, es parte de las instituciones del Estado en España, que tiene un mandato legal, de acuerdo a la LOPIBI, de trabajar en prevención, debe establecer unos mecanismos para que la toma de decisiones, el diseño de una estrategia de prevención de la violencia en el municipio, involucre a no solamente las áreas responsables dentro del municipio, todas, porque todas tienen algo que ver con la infancia, sino también a organizaciones del tercer sector que estén en el territorio y a los niños y las niñas, ¿vale? Entonces se teje un sistema de gobernanza en el que las decisiones, tanto del diseño de la estrategia de prevención, la implementación, luego la evaluación de las acciones, se hace con todos estos actores en este esquema de gobernanza, que es una de las innovaciones que tiene el proyecto. Entonces, los resultados del mismo, que es esto que os he enseñado, están en esta página web, que también la tenéis allí. Y lo que tenemos es el modelo, la guía de implementación del modelo y el documento también de evaluación del mismo, por si lo queréis ver. Y además tenemos que esto era una cosa que fue transversal en todo el proceso y que queríamos que los municipios lo tuvieran también. Hay una versión amigable para la infancia del trabajo. O sea, la infancia estuvo presente en todas las etapas, desde el diagnóstico, las 2 fases de innovación social, la implementación y la evaluación, y por tanto ellos necesitaban también, cuando teníamos el producto, que el producto estuviese en una versión amigable para ellos. Con respecto a los resultados, y muy breve por el tiempo que tengo, os quería, que esto también tiene que ver con los cambios observados en este caso, especialmente en los municipios, ¿vale? Por los tiempos del proyecto. Cuando fuimos a medir, no le llamamos impacto por los tiempos en los que se hizo la evaluación, sino de repercusión social. Los municipios valoraron altamente el proceso, especialmente por la fortaleza que se tejía a través del trabajo conjunto
y que se obtenía en la gobernanza, en el enfoque comunitario. Y los principales resultados tuvieron que ver con el conocimiento, que esto es un elemento fundamental del modelo, con los protocolos y con los procesos y con el conocimiento de todos estos protocolos y procesos dentro de todos los actores involucrados, porque un protocolo puede existir, pero tiene que conocerse por todos y tiene que implementarse. Si está en un cajón, no sirve de mucho. Una mejora en las relaciones entre los profesionales, y esto está relacionado con el enfoque comunitario, entonces estábamos viendo que ya había resultados en este sentido. Coordinación y comunicación y ruptura de estereotipos, que está relacionado con todo esto, con lo mismo, ¿vale? Aumento de la percepción de la importancia del protagonismo de la infancia en los procesos y aumento del trabajo desde un enfoque multidisciplinar, donde hubo menos avances, digamos, como resultado concreto, y esto tiene que ver con los tiempos, es directamente en la infancia, porque este proyecto, o sea, lo que yo estoy contando, se hizo en 1 año y 8 meses, porque el último año fue de evaluación, gestión del conocimiento y otros, y aquí, digamos que los resultados no eran tan evidentes en los niños y en las niñas, directamente en los titulares de derechos. Y luego, ¿qué estamos haciendo nosotros desde UNICEF con esto después de haber terminado? Bueno, aparte de que el ministerio ha sistematizado toda la información y está en la cartera de innovaciones que mencionó Liliana al principio, nosotros tenemos el modelo y todos los recursos abiertos y disponibles para quien los quiera utilizar, y estamos haciendo desde el año pasado una estrategia de incidencia aquí en España, en todas las comunidades autónomas, para que se conozca y se apropien los municipios de esta metodología de trabajo y de este enfoque de trabajo para que mejoren su trabajo en prevención. Y creo que no me he pasado mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, Paola, por habernos contado esta experiencia, ¿no? tan interesante, ¿no? de este modelo preventivo para niños y niñas de la violencia, y con este enfoque de participación tan comunitaria, ¿no? que realmente pues es un ejemplo, ¿no? de buena gobernanza a la hora de hacer un abordaje de este tipo, ¿no? Vale, estamos con el tiempo un poco justo, pero hay tiempo para que hagáis alguna pregunta por parte de los asistentes. Yo creo que las dos experiencias son altamente motivantes y yo creo que seguro que tenéis ahí preguntas al respecto. Bueno, mientras que os vais animando, yo sí que me gustaría tener algo más de conocimiento, ¿no? Has explicado muy bien el modelo de participación comunitaria, pero, o sea, realmente a mí me interesa mucho, ¿no? Todo lo que es este abordaje de intervención comunitaria, de un abordaje muy comprensivo sobre la prevención de la violencia en los niños y en las niñas, ¿no? Y lo que me gustaría saber, Paola, es cómo llegabais a desarrollar este tejido, esta participación por parte de la comunidad para poder trabajar conjuntamente con las familias de acogida. Vale, perdón, es que he ido muy rápido y por eso creo que algunas cosas no se entendieron. Nosotros, los municipios que trabajaron en este proyecto llevaban ya años trabajando con nosotros. Por eso digo, el punto de partida es que todos eran ciudades amigas de la infancia, ¿vale? Y que Vale. nosotros tenemos una relación más o menos estrecha con los municipios, con los titulares, además con el titular de la responsabilidad, de la obligación, ¿vale? Perdón. Em, y además es que el que tiene el mandato, según la ley y según la estrategia también de prevención de la violencia contra la infancia que tenemos en España. Entonces, ¿eso qué significa? Nosotros promovemos y dinamizamos el proceso dentro del municipio, aportamos la metodología, la gestión de la información, la gestión del conocimiento y la dinamización de procesos, ¿vale? De innovación, de diagnóstico, de evaluación, etcétera. Pero
responsable principal, digamos, el motor del proceso es el municipio, porque es el que tiene la competencia en España en estas materias. Entonces es el municipio el que hace el llamado dentro de sí mismo a todas las áreas que están involucradas con infancia y dentro del tejido asociativo que tiene en su localidad. Y luego todos los municipios tenían un consejo de participación infantil. Entonces este es el punto de partida para que desde el principio, desde el diagnóstico, con talleres, con encuestas y luego con sesiones de trabajo, laboratorios de innovación social, los niños y las niñas estuviesen presentes desde desde el minuto cero del proceso y diseñasen, de hecho, el modelo, que no he tenido tiempo de explicarlo, tiene dos componentes, uno metodológico y otro de contenidos. En el de contenidos hay una estrategia que es de que los niños y las niñas se involucren también en la prevención de la violencia, y esta estrategia fue diseñada por ellos. Entonces, el trabajo comunitario está allí con las entidades que ya estaban en el territorio y que están articuladas y promovidas por el municipio. O sea, podríamos decir, por lo que explicas, que el Consejo de Participación Infantil de los municipios juega un papel clave o un papel, digamos, como referente en el desarrollo de todo el proyecto. Sí, estuvieron este era un requisito, de hecho. O sea, nosotros desde el principio, primero porque es un enfoque de derechos, desde un enfoque de derechos los niños y las niñas tienen derecho, valga la redundancia, a participar, y luego porque esas estructuras de participación infantil existen, esas estructuras, los consejos de participación infantil son espacios estables, legitimados y reconocidos por los municipios, con niños y niñas de la localidad que participan en diferentes materias de los temas que trabaja el municipio. Cuando nosotros entramos en estos municipios con este proyecto, este fue uno de los temas que trabajaron los niños y las niñas de esos consejos de infancia en esos municipios. Muchas gracias, Paola. Claro. Si me permite, solo una pregunta para Guadalupe, ¿no? Porque has explicado todo el proceso y demás, pero el papel, ¿cuál es el papel de las familias en la implantación de esta iniciativa, ¿no? De la alternativa de viviendas al margen de las, De las personas, claro. instituciones? Pues esto dependerá de lo que quiera ese grupo promotor. O sea, las familias las tenemos identificadas como un agente clave comunitario, ¿no? Las familias de estas vecinos y vecinas, estas personas mayores, pero no hemos querido incorporar desde una mirada de partida cuál era la relación en este proceso de transformación de las familias, que fueran las propios, o sea, que hubiera un proceso de reflexión también en ese grupo promotor de cómo las familias incorporan esto, porque entendemos que son claves en el proceso de cuidado y de fundamental a nivel comunitario, pero no hemos cerrado, eso es el grupo promotor el que está empezando a pensar desde ahí cuáles son, ¿no?, los diferentes actores y cómo coexiste y cómo trabaja la propia comunidad. Así que no vengo con una respuesta en este momento. Yo tengo mi propio sesgo y mi propia idea, pero el cómo va cuál va a ser el rol de esas familias, te lo podré decir en lo que haya decidido el grupo con posterioridad. Vale, pues nada, muchas gracias Liliana, Guadalupe y Paola. Vale, pues nada, ya vamos a cerrar. Yo solo quisiera agradecer a las personas ponentes por compartir las experiencias tan concretas y tan valiosas, y a las asistentes pues por sus aportaciones. Y desde luego esta mesa pone de relieve la importancia de seguir fortaleciendo los espacios de intercambio entre la administración pública y sector social, para avanzar en soluciones que habéis estado poniendo sobre la mesa, innovadoras y basadas en conocimiento compartido, ¿no? Estamos viendo que la generación de conocimiento a partir de la práctica pues nos permite innovar con sentido y, por tanto, pues ofrecer mejores respuestas a los titulares de derechos con los que trabajamos.